Posiblemente la historia que voy a contar va a sonar a muchos jóvenes. Hace algunos años, el hijo menor de una familia en Latinoamérica, específicamente en Argentina, el hijo menor de esta familia tenía un problema de salud bastante complicado. Su problema era que su cuerpo no producía suficientes hormonas para crecimiento. Eso significaba que este niño tenía que ser sometido a un tratamiento bastante caro, muy costoso, imposible para sus padres. Entonces, en un momento llega una noticia para la familia. Alguien les ofreció pagar el tratamiento, fue intermediario. Y él dijo que un equipo en España estaba dispuesto a pagar el tratamiento del joven, del niño joven. Entonces sus padres tenían que tomar una decisión. Y la decisión era vender todo lo que tenían, dejar toda su familia, dejar su pueblo, su país, e irse a otro lado solo con una palabra de alguien que ofreció el tratamiento. En la desesperación, la familia tomó la decisión de viajar, de dejar todo e irse a otro lado sin saber lo que iba a pasar. Cuando comenzó el tratamiento, el niño o el joven ya tenía 13 años de edad. Y teniendo 13 años de edad medía 1 metro 7 centímetros, algo que era demasiado pequeño para la edad que tenía. Entonces, años más tarde, el mundo entero conoció el éxito de ese tratamiento. Y los jóvenes tal vez conocen la historia. De las canteras del Fútbol Club Barcelona de España, salió quien sería 8 veces mejor jugador del mundo. Esa es la historia de Lionel Messi. Aunque esta historia no es espiritual, ¿verdad? No es nada espiritual. Yo la quiero usar esta mañana para comprender algo bíblico en sí. Porque hay momentos donde avanzar implica dejar. Hay momentos donde obedecer implica caminar simplemente, sin tener garantías de lo que va a suceder después. Eso es lo que pasó con justamente Abraham, en la historia que estamos viendo cada domingo. Tenía que dejar todo y salir a una tierra solamente con una promesa. Sal de tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Con eso tenía que salir. Sal de tu tierra, de tu parentela, en la casa de tus padres, deja todo y anda a una tierra que yo te voy a mostrar. Esa era la promesa. Y Abraham tenía que salir de su tierra e ir al lugar que no sabía cuál era, pero que en un día se le iba a mostrar. Él no sabía dónde iba, solo sabía con quién iba, nada más. Y eso es lo más importante. Esa confianza de Abraham marcó el inicio de una historia de fe. Yo quiero esta mañana hablar sobre esa historia. Cuando Dios llama, no es para quedarnos. Ese es el título, el tema de la predicación de esta mañana. Cuando Dios llama, no es para quedarnos. Y póngale atención al tema, por favor. Y de aquí quiero ver 3 puntos que serán importantes para el desarrollo de este tema. Cuando Dios llama, no es para quedarnos. En primer lugar, quiero ver que Dios nos llama a salir. ¿Sí? Dios llama a salir, o para salir. Del lugar donde estamos, tenemos que salir. En segundo lugar, cuando Dios llama a salir, tenemos que salir, pero hay un peligro en quedarnos estancados en el camino. ¿Sí? Entonces, Dios llama a salir, hay un peligro cuando nos quedamos estancados, pero también hay una necesidad de continuar y no quedarnos estancados.
Ese proceso lo vemos en el tema cuando Dios llama, no es para quedarnos. Y quiero que veamos esto bajo la historia de Abraham. Y yo quiero que usted vaya, para mirar el primer punto, vaya junto conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles, sin perder Génesis capítulo 12. Hechos de los Apóstoles, quiero que leamos o que miremos el capítulo 7. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 2 y 3. Hechos 7, versículos 2 y 3. Está en este texto un detalle que no nos muestra Génesis 12 ni 11, que ya vamos a ver también. Pero dice el versículo 2, cuando Esteban va a defender la fe. Dice el versículo 2, y él dijo, Esteban: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Volvamos, por favor, a Génesis 12. En Génesis 12 nos dice el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, es decir, antes de esta historia había algo que no nos cuenta y tampoco lo encontramos en Génesis 11, porque en Génesis 11 ya vamos a ver acerca de esto. Pero, hermanos, en Génesis 12, versículo 1, nos muestra que antes de esto ya Dios había hablado a Abraham, y eso que había hablado a Abraham lo dice Esteban en Hechos capítulo 7. ¿Qué significa esto? Mire, otra vez voy a leer el versículo 2 de Hechos 7. Varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Antes, cuando estamos en el capítulo 12 de Génesis, Abraham está en Harán, ¿sí? Entonces, Esteban dice, antes que él viva en Harán, Dios ya le había llamado para ir a este lugar. El versículo 3, y le dijo: sal de tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Esa era la información, hermanos. Con este pequeño preámbulo, Dios llama a salir. Mire lo que está pasando. Abraham vive en un lugar, Dios le llama para ir a otro lugar. Entonces, una vez hablé de esto y puse este ejemplo. Aquí está Abraham y él tiene que llegar aquí, a este extremo, ¿sí? Génesis 12 empieza Abraham estando aquí. Él había salido y se queda estacionado en un lugar del camino que se llama Harán. Entonces, Abraham sale, se queda en Harán, pero tenía que llegar a este lugar. Entonces, veamos eso como la imagen para nuestra referencia. El llamado de Abraham, hermanos, comienza, dice Hechos, en Mesopotamia, específicamente cuando Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Y Ur de los Caldeos era una ciudad idólatra, pero con una estabilidad económica, política, envidiable. Ese era Ur de los Caldeos, es decir, era muy próspero el lugar donde vivía Abraham, aquí en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos, como dice Hechos, era parte de Mesopotamia, y ya vamos a ver un poquito más sobre eso. Abraham vivía en Ur era Mesopotamia después vendría a ser Babilonia, y hoy en día este Ur de los Caldeos es una parte perdida al sur de Irak. Entonces, con eso tenemos más o menos una referencia de qué se trataba el lugar donde vivía Abraham. Era un lugar pagano, y de allí Dios le saca para llevarlo al lugar que él iba a mostrar, y todavía no nos dice cuál es el lugar. Humanamente, Abraham no tenía ninguna razón para salir de allí, de Ur de los Caldeos, porque tenía todo. Tenía todo. Abraham
tenía 75 años, tenía una esposa, su esposa Sarai, que era estéril, tenía bienes, era un hombre reconocido ahí en ese lugar y tenía seguridad, porque ese lugar pagano proveía seguridad a ellos como familia. Desde allí Dios le dice, sal, Hechos 7, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Hoy este llamado sigue retumbando en nuestras mentes. Este llamado no es lejano a nosotros, no queda en Ur de los Caldeos para Abraham. Este llamado se traslada hoy a los que están en la iglesia al amparo, y a los que están afuera, y a los donde se está predicando, a los que están en cualquier lado. El llamado sigue retumbando. Por ejemplo, hoy, de esta manera, Dios está llamando a jóvenes a dejar sus sueños, a dejar sus metas, a dejar sus anhelos que no glorifican a Dios, que no dan la gloria a Cristo. Hoy Dios está llamando a hombres y mujeres a soltar aquello que reemplaza la fe, a dejar aquello que está obstaculizando avanzar en el camino hacia el Señor. Y también llama a aquellos que viven lejos de Dios, que están todavía en Ur, a salir de Ur para ir al lugar que Dios quiere que vayamos. Llama a aquellos que están en Harán todavía detenidos, que no quieren avanzar, que no avanzan, que se quedan estancados, para seguir caminando al lugar que Él ha ofrecido. Y hay un detalle muy importante aquí, hermanos. Dios no le muestra a Abraham el lugar donde debe ir, porque para Abraham era fácil, ok, dime dónde voy, yo voy. Entonces, hoy en día el GPS nos lleva a todos lados, ¿verdad? Entonces, para Abraham era, tal vez, conocía y tenía idea del lugar, pero Dios no le muestra el lugar antes que Abraham camine en obediencia. Recién le va a mostrar el lugar aquí, cuando está en Harán, recién en ese momento, pero antes no. Hermanos, así funciona la fe. La fe funciona así, amigo. Así funciona. Obedecer sin entender. Esa es la fe. Es obediencia aunque no entienda. Dios no promete comodidad, solo promete dirección, guía, promete eternidad. Eso promete Dios. Mire que no se menciona el lugar a donde le envía. Solo le dice, a la tierra que te mostraré. La fe se trata de eso. La fe no es ver primero, sino seguir primero. Memorizamos lo que dice Santiago acerca de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Es caminar sin ver, caminar sin saber muchas veces, solo obedecer y seguir el camino. Y parece difícil, pero no es fácil tampoco. Solo necesita depender del Señor. Queridos hermanos, Dios, lo que vemos en esta historia, Abraham establecido en un lugar, con toda la comodidad del mundo. Eso nos enseña que Dios también llega a vidas estables. Dios también llega a quienes tienen. ¿Sí? Ese es Dios. No, ¿por qué Dios llega a también a aquellos que tienen, como Abraham? No para empobrecerles, no. Aunque pareciera que fuera así, porque después vamos a ver el próximo domingo que había hambre. Cuando Abraham llega, había hambre. Él tenía hambre y tenía que ir a mentir. Pero la idea no es para empobrecerle, sino para mostrarle algo mejor. Esa es la idea. Por eso Dios también llega a los que tienen vidas estables. Si el Señor le está llamando hoy día,
sepa que no es para que usted se quede en un lugar estancado, es para confiar en su palabra y avanzar. Y de eso se trata el segundo punto, ¿verdad? El peligro de quedarse. Entonces, Abraham está establecido allí, Dios le llama, vaya donde yo le voy a mostrar una tierra, y Abraham sale, ¿sí? Él sale, y mira lo que dice capítulo 11, los versículos 27 en adelante, y voy a leer estos versículos. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Ahí estaba Abraham, Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Entonces, mas Sarai, mujer de Abraham, era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré, padre de Abraham, a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Abraham, su nieto, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, después del llamado, para ir a la tierra de Canaán. Canaán, la tierra que te mostraré. Ojo, Dios le saca de Ur, ellos avanzan hasta Aram, estando en Aram, entonces dice la Biblia que ellos salieron desde Ur de los Caldeos. Versículo 32, y fueron todos los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Salieron de Ur, se quedaron en Harán, pero no era la tierra que Dios le iba a mostrar. No era el lugar que Hechos nos dice que Dios les iba a enseñar. Hay un peligro en quedarse en el camino. ¿Sí ve el recorrido? Se queda. Este Aram, que es el lugar donde se quedan, es peligroso. Es peligroso. Este versículo 31 específicamente del capítulo 11 nos presenta una escena muy inquietante, preocupante al mismo tiempo. Abraham salió de Ur, pero no llegó a Canaán, se quedó en Aram. Hay un peligro cuando nos quedamos en el camino. Sí. Hay respuesta, sí. Abraham respondió a Dios, salió. Esa es una respuesta. Hay respuesta en su llamado. Claro, hay respuesta, pero respuestas a medias. ¿Sí? Es una respuesta no total, sino a medias. Salió y se quedó en el camino. Mire, después de salir de Ur, Abraham encontró un punto de comodidad, un punto intermedio, un punto para establecerse allí. Y según lo que nos cuenta el capítulo 11, él obtuvo allí mucho, porque era un valle donde estuvo. Era un lugar muy bonito con tierra fértil. Se estableció allí por un tiempo. Responder al llamado no es quedarse en el camino. Responder al llamado es avanzar, no quedarse en medio camino. Muchas veces, hermanos, obedecemos lo suficiente para sentirnos tranquilos nosotros, pero no obedecemos lo suficiente como para vivir plenamente enfocados cerca de Dios. Obedecer a medias o parcialmente es una realidad que muchas veces nosotros justificamos, y la justificamos con nuestra familia, la justificamos con nuestra estabilidad, la justificamos con lo que quiero, con nuestras metas, la justificamos diciendo voy a esperar el momento, Dios me ha de hablar en un momento, cuando Dios me llame, entonces allí. He hablado con personas, por ejemplo, que tienen negocio, les va muy bien en el negocio, y entonces le digo,
la Biblia dice que guarde el día de reposo. ¿Y cuál es la respuesta? Todos los días yo tengo que comer. Entonces todos los días tengo que trabajar. Hay justificaciones por nuestras acciones para quedarnos a medias en la mitad del camino. ¿Sí? Y eso es peligroso. Esta historia nos enseña algo práctico. Hay creyentes que han salido de Ur, y digo creyentes, sí, porque obedecen, ¿no? Han salido de Ur, avanzan un poco y se quedan, se establecen en la comodidad, ¿verdad? Es decir, comienzan una vida cristiana, pero se quedan estancados en Harán, en un lugar del camino. Posiblemente Dios le ha llamado hace años a usted, pero posiblemente usted sigue estancado en Harán. Piensen en eso, por favor. Quedarse en Harán no significa perder el llamado, no. Abraham no perdió el llamado que Dios hizo acá, cuando se estancó en Harán. Pero ¿sabe lo que perdió? Perdió tiempo. No perdemos el llamado por estancarnos, pero sí perdemos tiempo. Porque el corazón del hombre se acomoda fácilmente a algo, se adapta fácilmente. Y cuando eso sucede, cuando nos adaptamos, cuando nos estancamos, cuando estamos cómodos, hermanos, la fe se debilita. Hay un peligro, la fe se debilita. La vida espiritual se vuelve rutinaria cuando dejamos de avanzar, cuando nos estancamos. Estamos creciendo, sí, estamos obteniendo, estamos avanzando en otras áreas, pero la parte espiritual queda totalmente estancada. Tengamos cuidado en no estancarnos. Veamos cómo está nuestra vida en el crecimiento espiritual. Posiblemente usted creció rápidamente, pero en un momento llegó Harán a su vida y no le permite crecer. Solo continúa la vida de una manera monótona, sin crecimiento espiritual. Hermanos, aquí vemos la gracia de Dios. Él no abandona a Abraham, ¿sí ve? Aún así, estando estancado, no lo abandona. Por eso decimos que no perdió el llamado, solo perdió tiempo. Dios actúa así, de esa manera. Dios espera pacientemente nuestras decisiones. Dios espera pacientemente el estancamiento que tenemos. Entonces, después Dios interviene en eso y vuelve a hablar. Versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios vuelve a hablar o habla nuevamente a la vida cuando estamos estancados. ¿Sabe por qué lo hace? Porque Dios no llama a gentes perfectas, ¿sí? Dios no nos llama por nuestra perfección. Dios llama por su fidelidad, nada más por eso. Sin embargo, Dios no se conforma con respuestas a medias, hermanos. Tal vez usted puede estar contento, podemos nosotros estar contentos con quedarnos y establecernos en Harán y quedarnos allí estancados por mucho tiempo. Tal vez nosotros sí, pero Dios no está contento por eso. Dios no nos llama para quedarnos a medias. Él nos llama para avanzar hasta el final, hasta el lugar donde Él nos ha llamado. Entonces, por eso hay la necesidad de continuar, no de quedarnos aquí, de continuar hasta el siguiente paso. Ese es el siguiente punto, ¿no? La necesidad de continuar. Hay una necesidad de continuar. Y quiero que leamos otra vez estos versículos aquí. Hermanos, trate de concentrarse. Si yo sé que
la bulla puede afectarnos, pero trate de concentrarse ahora. Hay una necesidad de continuar. Mire, por ejemplo, Génesis, el resto, versículo 2 en adelante. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham de Harán, ¿verdad?, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Ya vimos que Abraham se detuvo por un momento, y no es solo por un ratito, se estancó allí por algunos años, porque obtuvo ahí algunas cosas, ¿verdad?, según lo que nos muestra la Biblia. Desde allí otra vez Dios le pide que continúe en su camino. Y esto es algo muy profundo, hermanos. Es profundo. Dios, cuando nos hemos detenido en medio camino, Dios nos recuerda otra vez cuál fue el mandato inicial, o cuál fue el llamado inicial que Él nos hizo. Entonces Abraham tenía que salir a Canaán. Y dice la Biblia, versículo 5, que él llegó a la tierra de Canaán. Versículo 6 entonces, y pasó a Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Mire, ¿qué nos dice esto? Tanto recorrido, se queda en un momento, se establece allí, entonces avanza y llega a la tierra que Dios le había prometido. Y entonces Abraham llega allí, ¿qué se encuentra? Lo que había acá, solo en otro sentido, había acá. Ur de los caldeos, una nación pagana. Los cananeos, una nación pagana. Los saca de una nación pagana para llegar a otra nación pagana. Y la próxima semana vamos a ver que allí no fue como aquí. Allí va a encontrar hambre. Y ellos tienen que salir otra vez de allí sin la autorización de Dios. Hay hambre aquí. Entonces, imagínense. Cuando ellos llegan a Canaán, encuentran pueblos paganos, cananeos. Otra vez, idolatría, lo que había acá. Acá había seguridad, acá había inseguridad. Acá había riquezas, acá no había. Era, por un lado, algo similar, pero por otro lado, algo peor. Ahora, él tenía que aprender aquí a vivir como un peregrino, haciendo tiendas, dependiendo. Ahora, no de lo que tenía acá, ahora depender totalmente de Dios. Porque acá tenía riquezas, dependía de sus riquezas. Acá no tenía nada, tenía que depender de Dios. Hermanos, andar en el camino no significa que vivamos sin dificultades. Escuchar la voz de Dios y obedecer sin entender no significa que va a haber dificultades. Pero el camino al fin nos enseña a confiar en Dios. Eso es importante. Y quiero que revisemos un versículo en el Nuevo Testamento. En Gálatas capítulo 3. Si usted puede buscar, si no yo voy a leer nomás. El apóstol Pablo escribe aquí algo referente a la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 14. Leemos lo siguiente. Dice el versículo 14: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.
Entonces, si seguimos leyendo, encontramos también que Pablo habla más adelante en otro texto. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, dice el texto. No dice a las simientes como si hablase de muchas, sino como de una, a tu simiente, la cual es Cristo. Mire, la descendencia, porque Dios le había dicho, anda allá, y luego va a reafirmar la promesa en Génesis 17 diciendo, tú vas a ser el padre de la muchedumbre, tú vas a tener una descendencia que no podrás contar como la arena del mar, que no se podrá contar. Dios promete algo, hermanos, pero sin embargo, esa descendencia que Dios promete a Abraham no se limita solo a la nación de Israel como tal. Esa promesa apunta a otra persona, que es Cristo. Por eso dice, no las simientes, sino la simiente, una sola, Cristo. En otras palabras, en Cristo la promesa se cumple de manera perfecta. Jesús es el verdadero Abraham, que en el Nuevo Testamento aparece como el de la promesa. Abraham, o el Abraham que salió del cielo, el verdadero Abraham, Cristo Jesús, que salió del cielo, que dejó su gloria y que caminó perfectamente en obediencia hasta la cruz. Esa es la diferencia. Donde Abraham obedeció parcialmente o imperfectamente, Cristo lo hizo de manera perfecta. Eso significa una cosa: todos los que están en Cristo, todos los que forman parte del cuerpo de Cristo, participan de la promesa que Dios le está dando a Abraham. Finalmente, para concluir, hermanos, yo deseo con todo mi corazón que su fe no dependa de las circunstancias. También vamos a ver la próxima semana. Deseo con todo mi corazón que usted aprenda a adorar a Dios como Abraham, a pesar de. Porque mira el versículo 7, dice el versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Y edificó allí un altar a Jehová, a pesar de las circunstancias. Y mira lo que dice en el versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, y teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó altar a Jehová. Otra vez, 2 veces en este texto, edificó altar. Edificar altar era una forma de agradecer y de adorar a Dios a pesar de las circunstancias. Fue lo mismo que hizo Noé cuando salió del arca. Recuerden, Dios nos llama para no para quedarnos en el camino. Dios nos llama para continuar caminando bajo su gracia hasta el final del camino. Y puede ser que usted en esta vida, o nosotros en esta vida, no lleguemos a Canaán celestial, porque esta Canaán representa a la Canaán celestial, al lugar donde viviremos por la eternidad cuando Cristo venga. Pero tenemos que seguir caminando hasta ese lugar, porque esa es la promesa mayor, el cielo. Hoy Dios no solo llama a caminar, hermanos, nos llama a confiar, sin ver, a confiar. Y todo el que camina por fe en Cristo puede estar seguro de esto, completamente seguro de esto: el Dios que llama es fiel. Ese Dios es fiel, y en su Hijo Jesucristo, este Dios fiel
ha asegurado una promesa eterna que alcanza a todos sus hijos. Amén.